Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 49. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Acérquense para oír, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza, mi primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Simeón y Leví son hermanos, sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente en lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados, mataron gentes y por puro capricho les rompieron las patas a los toros. Maldito, si maldito sea su enojo tan salvaje, yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Judá, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos, y tus propios hermanos te harán reverencia. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león. Cuando deja de devorar a su víctima, se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. El que amarra su burrito a las viñas, el que lava toda su ropa con vino, con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá a la orilla del mar, en donde habrá puertos para barcos. Sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un animal de carga que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar la carga y sin protestar se hizo esclavo. Dan gobernará a su propia gente, como una de las tribus de Israel. Dan será igual a una víbora que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Oh Señor, espero que me salves. Agag lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. Aser tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes. Neftalí es como una gacela que anda libre y que tiene hermosas crías. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto y sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco, gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre de pastor, el pastor protector de Israel. Gracias al Dios de tu Padre, que te ayudará, al Dios Todopoderoso, que te bendecirá con bendiciones del alto cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron, hasta el fin de los montes eternos. Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo feroz que en la mañana se come a su víctima, en la tarde reparte las sobras. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo a sus hijos al darle a cada uno su bendición. Un día Jacob dio esta orden a sus hijos: y me falta poco para morir. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el terreno de Efrón elitita, allá en la tierra de Canaán, es decir, la cueva que está en Macpela, frente a Mamre, la que Abraham compró junto con el mismo terreno de Efrón para que fuera el sepulcro de la familia. Allí enterraron a Abraham, a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí también enterré a Lea. El terreno y la cueva que allí están fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse y murió. Génesis capítulo 50. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel, y así lo hicieron. Tardaron 40 días en embalsamarlo, porque ese es el tiempo que se necesita para hacerlo. Los egipcios guardaron luto por Israel durante 70 días, y después de los días de luto, José habló con los del palacio del faraón y les dijo: si me he ganado el aprecio de ustedes, háganme el favor de decirle al faraón que cuando mi padre estaba por morir, me hizo jurarle que yo lo enterraría en el sepulcro
que él mismo se preparó y que está en la tierra de Canaán. Así que yo le ruego me permita ir a enterrar a mi padre. Una vez que lo haya enterrado, regresaré. Y el faraón contestó, ve a enterrar a tu padre tal como él te lo pidió. José fue a enterrar a su padre y lo acompañaron todos los funcionarios que tenían autoridad en el palacio del faraón y en Egipto. La propia familia de Jacob, la de José y sus hermanos en la tierra de Gosén, dejaron solamente a los niños y a los animales. También gente con carretas y a caballo acompañó a José, así que era muchísima gente. Cuando llegaron a Goren Ha-Atad, que está al oriente del río Jordán, tuvieron solamente ceremonia luctuosa. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron la ceremonia, dijeron, los egipcios tienen un entierro muy solemne. Por eso llamaron a Abel Mizraim, aquel lugar que está al oriente del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre todo lo que él les había pedido, pues lo llevaron a Canaán y lo enterraron en la cueva del terreno de Macpela, que Abraham le había comprado a Efrón elitita para que fueran al sepulcro de la familia. Este terreno y la cueva están al oriente del Mamre. Después de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto, junto con sus hermanos y con todo lo que los habían acompañado. Cuando Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir, antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos, por favor, te pido que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje a José, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También alcanzó a recibir como miembros de la familia a los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés. Un día José les dijo a sus hermanos, me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran y les dijo, en verdad Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. José murió en Egipto a la edad de 110 años y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos 2 últimos capítulos del libro del Génesis, del primer libro del Pentateuco, vemos el resolutivo de la acción, de la actitud de Jacob, que da la bendición a sus 2 hijos. Y vemos también que José reafirma a sus hermanos ese perdón por haberle hecho un mal. Y les hace referencia de que ese mal Dios lo había convertido en un bien, para que pudieran ellos sobrevivir a la escasez del alimento que existía en toda esa región. Vemos entonces cómo las cosas son movidas, son hechas, porque así Dios quiere que sean. Nosotros muchas veces pensamos de una manera razonable, con un raciocinio mundano y humano, y nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Todas las cosas que van sucediendo durante toda nuestra vida es porque así Dios las permite y porque así Dios quiere que sean para una bendición de nosotros y para un cumplimiento correcto a la exigencia que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros vemos las cosas de una manera distinta y creemos que va a provocar problemas o que así no deben de ser las cosas. Y hoy en la actualidad, con la ciencia que tenemos, la ciencia de nosotros los hombres, pensamos y aseguramos las cosas de una manera distinta. Recordemos muy claramente, y es repetitivo el informarles, el hacerles recordar a ustedes, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Es muy importante tener el pensamiento que Dios tiene en cada uno de nosotros. Tenemos los dones del Espíritu Santo y esos dones los tenemos que poner en práctica en la actualidad cuanto antes.
Si eres un niño, si eres un joven, tienes que ponerlos a trabajar los dones del Espíritu Santo. ¿Qué dones tienes? Esos tú los debes de saber. Si tienes el don de la caridad, de la paciencia, de la tolerancia, de la sabiduría, de la inteligencia, si tienes el don del consejo, si tienes el don del perdón, si tienes el don de la caridad corporal o tienes el don de la caridad espiritual, si tienes el don de la prédica, si tienes el don de lengua, si tienes el don de la oración. Todos los dones son dones del Espíritu Santo. Algún don tienes tú y lo debes de poner a fructificar y poner a trabajar en nombre de Dios. Esto es muy importante que tú lo tengas y que lo hagas en tu vida. Si eres una persona adulta, si eres una persona mayor, cuanto antes debes de hacerlo, porque entre más pasa el tiempo, menos tiempo tienes para cumplir con lo que el Señor te ha pedido que hagas en este mundo. Muchos de nosotros ya estamos o ya somos adultos y no hemos hecho nada y no hacemos lo que tenemos que hacer. Hay gente que tiene el don de cuidar a los enfermos, hay gente que tiene el don de cuidar a los ancianos, hay gente que tiene el don de ayudar a la gente necesitada, hay gente que tiene el don de darle de comer al hambriento, hay gente que tiene el don de darle casa al desamparado, al que no tiene dónde vivir, hay gente que tiene el don de darle vestido a quien no tiene vestido, hay gente que tiene el don de darle trabajo y sustento a aquella persona que no tiene. Hay gente que tiene el don de poderle aconsejar a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Tiene ese don de analizar las cosas en la vida para que las personas puedan entender y analizar las cosas en la vida que tienen. Todos tenemos un don, todos tenemos que llevar a cabo un principio. Hay gente que tiene el don de ir a visitar a los niños, ayudar a los niños, de cuidar a los niños. Hay gente que tiene el don de predicar la palabra de Dios, de analizar la palabra de Dios. Hay gente que tiene el don de confesar, de escudriñar los corazones y las mentes de los seres humanos. Hay gente que tiene el don de guiar a las personas que están extraviadas, a las personas que no aman a Dios. Hay gente que tiene el don de poder curar a las personas en su espíritu o curar a las personas en su cuerpo, darles salud. Hay gente que tiene el don de poder hacer que la gente comprenda verdaderamente, psicológicamente, mentalmente, psiquiátricamente, para que la persona tenga una sanación en su cerebro y pueda entender la vida que es una y que la debemos de vivir en paz y en tranquilidad. Los dones son muchos, he mencionado algunos, no son todos, hay muchos dones. Hay gente que tiene el don de ayudar a la gente, de arreglarle sus cosas a la gente, porque no tiene las habilidades de esas personas. Hay gente que tiene el don de inventar nuevas cosas, hay gente que tiene el don de ciencia, ¿sí? Hay gente que tiene el don de la medicina, de poder crear nuevos medicamentos para curar las enfermedades. Son muchísimos dones. Yo te pregunto, ¿tú ya sabes cuál es el don que tienes? ¿Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer? Pues aquí estamos viendo en el libro del Génesis que cada uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel que hoy en día existen y que están regadas por todo el mundo, y que su nación está ya en Israel, en la capital de Jerusalén. Ahí es en donde ellos están. Se les ha otorgado en los años 40, en 1940, se les ha otorgado ese lugar para que tengan su país, para que tengan su nación y para que sean prósperos, porque así Dios lo ha diseñado. Ellos viven, esas 12 tribus aún viven. Estamos en el año 2017 o en el año 5777 judío, y estamos viendo que las 12 tribus aún existen, y vemos como Jacob a cada uno de ellos les dice poéticamente su mensaje. Nos menciona aquí que les va a decir lo que les va a pasar en el futuro. Nos está diciendo Jacob una profecía, y todas esas profecías se cumplen, se han cumplido y se van a cumplir, y vamos a ver cada una de ellas para darle un análisis más certero, para poder entender cada una de esas profecías, pero desde un punto de vista teológico. No lo podemos ver de un punto de vista literal, no lo podemos ver de un punto de vista histórico, no lo podemos ver solamente de un punto de vista de mensaje. Lo vamos a ver de un punto de vista teológico. La teología es la ciencia que estudia la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿O qué es lo que Dios le está diciendo a cada una de estas tribus? Y dirás tú, bueno, ¿y a mí qué me interesa?
qué le dice a cada una de esas tribus. A lo mejor es una simple curiosidad que tú quieras saber qué le dijo a cada una de esas tribus y que se le está cumpliendo a cada una de esas tribus. Pero es importante que tú sepas que estos 12 mensajes se nos dicen también a nosotros. ¿Por qué razón? Porque son mensajes para todo aquel que es hijo de Dios. Y recuerda que ya todos nosotros somos hijos de Dios y herederos de la gloria gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 de nuestra era, en la cual Él ofreció su vida para que el Espíritu Santo llegara al mundo entero. Recuerda que ya vivimos la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo la época de la creación, tampoco estamos viviendo la época de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación ya está con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Estamos viviendo el tiempo, la época, la era de la santificación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, con sus dones del Espíritu Santo. Ya todo está preparado. Hagan de cuenta que ya está la fiesta, ya están las mesas, ya está el sonido, ya están las luces, ya están los invitados que somos nosotros, y lo que debemos de hacer es disfrutar de la mesa del Señor, que es hacer lo que nos corresponde con los dones del Espíritu Santo. Y lo tenemos aquí muy claro, y veamos a cada uno de ellos. Por eso aquí nos menciona el capítulo 49, que Jacobo le dice a sus hijos que se acerquen. Dios nos dice a nosotros: acérquense a mí para darles el mensaje, para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer. Pero si no, ustedes no estudian la palabra de Dios, no conocen, aman y sirven a Dios, entonces no están llevando a cabo el plan salvífico que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y muy claramente le dice aquí Jacob que se acerquen, porque les va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y le dice a Rubén, su primer hijo que tuvo con Lea. Recuerden que primero tuvo un hijo con Lea, ya que Raquel no podía tener hijos. La hermana de Lea se casó primero con Lea y después con Raquel. El papá estuvo de acuerdo, Jacob estuvo de acuerdo, las hijas estuvieron de acuerdo. Todo es un acuerdo. Tú, Rubén, eres mi hijo mayor y mi fuerza y mi primer fruto de mi vigor. Muy claramente se lo dice: tú eres el primogénito, sí. El primero en honor y en poder, sí, porque llevas la sangre de la descendencia de Isaac, de Abraham y de toda la descendencia desde Adán y Eva. Y dice aquí: pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible. No lo insulta, no le guarda rencor, no le guarda odio por lo que hizo Rubén, por haber tenido relaciones sexuales con su concubina. ¿Se acuerdan? Su concubina Bila, la sirvienta de Raquel. Se metió Rubén cuando Jacob andaba trabajando lejos, pastoreando sus ovejas. Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible, pues deshonras mi cama y al acostarse con mi concubina. Entonces, vemos aquí cómo Jacob no castiga, Jacob no amenaza, Jacob no da ninguna apariencia de odio y de rencor. Hay perdón. No debemos de hacer lo que hizo Rubén, y sí debemos de tener la templanza que tuvo Jacob con su hijo. Pero desafortunadamente su hijo había perdido la primogenitura por haber hecho algo muy equivocado. Recuerden que hasta este entonces todavía no tenemos los mandamientos de la ley de Dios, los que vulgarmente siempre nosotros decimos que son los que nos rigen. Nos rigen no solamente los mandamientos de Dios, nos rigen todas las leyes escritas en las Sagradas Escrituras. 73 libros, que son los que fueron inspirados por Dios a los hombres. Hay muchos hagiógrafos que escribieron otros libros contemporáneos, pero simple y llanamente son escritores contemporáneos, pero no son inspirados por Dios. ¿Sí? Número 2, Simeón y Leví. Número 3, son hermanos, sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados mataron gentes y por puro capricho les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje, yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Simeón y Leví, hijos también de Jacob, eran dos hijos que sí eran muy vengativos, que sí eran muy guerreros, que sí eran muy rencorosos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Dina, la hermana de ellos? Fueron y se vengaron de todos, de todo el pueblo. Y cuando estaban circuncidados fueron y mataron a todos los hombres y tomaron presos a sus niños
a todos los niños y a las mujeres. Acabaron con ese pueblo, y todo porque el príncipe de ese rey se había aprovechado de ella, y tan así que se había enamorado de ella, tan así que quería casarse con ella, tan así que los hijos de Jacob los engañaron diciéndole, exacto, sí, te vas a casar con ella, pero antes te tienes que circuncidar no solamente tú, sino todo tu pueblo. Y cuando estaban heridos, convalecientes, fueron y los mataron. Por eso Simeón y Leví, Jacob les dice estas frases. Esto es lo que no debemos nosotros de hacer. Es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Y fueron dispersos en toda la nación, en todos los pueblos de Israel, Simeón y Leví. ¿Sí? Número 4, Judá, el cuarto hijo. Tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos, y tus propios hermanos te harán tu reverencia. Judá, recuerden que los descendientes de Judá llegaron a ser la descendencia del rey David. Y los descendientes del rey David vino a nacer nuestro Señor Jesucristo. Nacieron José y María. Por eso le dice a Judá, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos, y tus propios hermanos te harán reverencia. Tú, Judá, hijo mío, eres como el cachorro del león cuando deja devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande, y quien se atreverá a molestarlo. Nadie le quitará el poder a Judá. Nadie se lo quitó a nuestro Señor Jesucristo. Ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro, y el cetro lo tenía nuestro Señor Jesucristo, el poder, a quien los pueblos obedecerán. El que amarra su burrito a las viñas, el que lava toda su ropa con vino. Este es mi sangre, dijo Jesucristo. El vino lo convierte en su sangre. Lava toda su ropa, el vino, la comunión. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. La firmeza, la totalidad es en nuestro Señor Jesucristo. Judá es el hijo que en este caso lleva esa gran bendición de que de su descendencia iba a nacer el rey David y después nuestro Señor Jesucristo. Después nos menciona a Zabulón, vivirá a la orilla del mar, en donde habrá puertos para barcos, sus fronteras llegarán hasta Sidón. Zabulón lo hace ver que va a ser el puerto, va a ser el lugar en donde se hacen las negociaciones con el que se va a poder complacer el pueblo judío de la gran comercialización de aquel entonces. Isaacar es un animal de carga que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espada para llevar carga y sin protestar se hizo esclavo. Isaacar nos está mencionando aquí que este hijo, descendiente de Jacob, es un excelente hijo en el que tiene la capacidad de discernir, de entender qué es lo que tiene que hacer en los momentos más importantes para el desenvolvimiento, para el triunfo del pueblo judío. Isaacar. Después nos menciona Adán, será igual a una víbora que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Oh Señor, espero que me salves. Estamos viendo cómo Adán le está diciendo que es alguien muy astuto, alguien que lleva la defensa del pueblo de Israel, a quien Dan se le está otorgando o se le está viendo las virtudes, los dones de poder llevar a cabo un verdadero desarrollo de un buen ejército, de una buena defensa del pueblo de Israel. A Gad lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá, y vemos cómo Gad aquí nos está mencionando que será atacado, será una tribu que siempre será atacada por el ejército enemigo, y que desafortunadamente para el ejército enemigo va a ser eliminado, va a ser controlado por Gad, por esa tribu, ya que el poder de Dios se va a presentar en la tribu de Gad. Aser tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes. Vemos cómo Aser va a ser una persona, una tribu que se va a dedicar a las cosas de la alimentación, del pan principalmente. Es la tribu de Aser
es la que se dedica a lo que es la nutrición, los nutrimentos más importantes en el pueblo judío. Neftalí es como una gacela que anda libre y que tiene hermosas crías. Vemos aquí que Neftalí es la tribu que va a prosperar con las crías de la ganadería, de las ovejas, de los cabríos. Neftalí es la tribu que se dedica a la crianza. Y José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto y sus ramas trepan sobre el muro. Está mencionando que José es el triunfador. Vemos que tiene mucha benevolencia, muchas bendiciones de nuestro Padre Dios, y quien le ha otorgado ser verdaderamente el representante del pueblo judío, del pueblo de Israel en la actualidad. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Vemos como sus medios hermanos, los ismaelitas, aquí lo está mencionando, siempre lo van a estar atacando, y esto se está cumpliendo hasta en nuestros días, porque todavía hay problemas entre los judíos y los palestinos, entre los judíos y los musulmanes, la gente árabe, la gente que son de descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac. Recuerden, el hijo de Abraham y Agar fue Ismael, y que era muy bueno para el arco y la flecha. Y aquí vemos cómo esto a hoy, en nuestros días, aún se presenta y se está cumpliendo esta profecía de Jacob, que estamos hablando de hace más de 4000 años. Pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel, gracias al Dios de tu Padre, que te ayudará, al Dios poderoso, que te bendecirá. Todo esto es porque Dios le da la fuerza al pueblo judío, a los descendientes de José, que es la verdadera fuerza del pueblo judío. Con bendiciones de lo alto del cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos del vientre, será muy fructífero, se poblará el pueblo judío por la tribu de José inmensamente. Tu padre te bendijo más de lo que a mis padres me bendijeron. Lleva la bendición más poderosa, si es que podemos decir que hay bendiciones más poderosas. Vemos aquí todas las bendiciones, pero vemos que a José le tocó ser, precisamente por ser como era José, justo, honesto, cumplidor con las cosas del Señor. Acuérdense de que quiso la mujer de Potifar acostarse con él, tener relaciones con él, y él la despreció. Y a pesar de todo esto, José lo encarcelaron por motivos de una mujer, y él salió triunfante. Y no solo eso, sino que fue honesto en la administración del pueblo de Egipto en ese entonces. Y vemos cómo todo lo cumple al pie de la letra, cumple con la balanza en las cosas de Dios y también en las cosas de los hombres. José es un grato recuerdo, es un grato ejemplo de lo que debemos de hacer correctamente. Y viene a deducir que José también lleva el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nosotros le decimos San José. El nombre de José es muy importante. Tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron hasta el fin de los montes eternos. Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido de entre sus hermanos. Benjamín, el último, es un lobo feroz que en la mañana se come a su víctima, ¿sí? Y en la tarde reparte las obras. ¿Por qué nos menciona esta semejanza? El pueblo judío es un pueblo muy feroz. Destruye, pero reparte. Y no es que esté destruyendo la bondad, destruye la ociosidad, destruye la maldad del hombre. Está en contra del pecado. Es muy importante ver que el pueblo judío, no todos, porque hay judíos pecadores, como en todas las tribus, como en todas las gentes, hay gente que se rebela y hay gente que son pecadores, pero vemos que ellos llevan el cetro, llevan en la mano la fuerza para cumplir con las cosas del Señor, y son como un lobo feroz. Esas son las 12 tribus de Israel, y eso es lo que su padre dijo a sus hijos al darle a cada uno la bendición
Un día Jacob dio esta orden a sus hijos: ya me falta poco para morirme, enterréme junto con mis antepasados. Vemos cómo Jacob les menciona, y principalmente, que lo lleven a donde está enterrado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y donde él también había enterrado a su primera esposa Lea, que había muerto. Quiere que también ahí, en ese terreno que le habían comprado a los hititas. ¿Se acuerdan ustedes de esa lectura? Que Abraham había comprado y que le habían dicho: no me pagues, y que Abraham dijo: no, sí, te tengo que pagar porque lo voy a comprar y testigo todos los hititas que están aquí, para que el día de mañana este sea el sepulcro, ¿verdad? El Efrón, así se llama el lugar, el terreno de Efrón el hitita, sí, allá en la tierra de Canaán, o sea que está en Canaán. Cuando ustedes vayan por allá, por Medio Oriente, pues ya sabrán, cuando encuentren ese lugar, ¿sí?, que está en Macpela, frente a Mamre, pues cuando les digan: esta es la tumba en donde está Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, pues se van a acordar de todos estos datos y todos estos momentos históricos. Este capítulo número 49, estamos viendo entonces la actitud que tiene Jacob con sus hijos, de decirles cuál va a ser su desarrollo y cuál va a ser su actitud en el mundo. Esto no ha cambiado, Es una profecía que se cumplió, que se está cumpliendo y se va a cumplir. En el capítulo número 50, José dice que abrazó al cuerpo de su padre cuando muere y les ordena a los médicos que lo embalsamen. Y nos menciona aquí que se tardaron 40 días. Por eso el número 4 significa preparación, y seguido de ceros es más preparación todavía. Es una preparación. Aquí lo están preparando su cuerpo mortuorio. Los egipcios guardaron luto 70 días. El número 7 seguido de ceros, que significa el número 7, plenitud. El número 7, madurez. José habla con el faraón y le dice que pues quiere ir a enterrar a su padre ahí en Macpela, frente a Mamre, allá en Canaán, allá en el terreno de Efrón el hitita. Y el faraón, pues lógico que le permite, y no solamente va José a llevar el cuerpo de Jacob, sino también lo acompañan todos los funcionarios del gobierno de Egipto, como un apoyo moral por todo lo que ha hecho José en Egipto, de haber sido un buen hombre y un buen administrador. Que eso es lo que debemos ser nosotros: ser unos buenos hombres en las cosas del Señor, pero también ser unos buenos hombres en las cosas terrenales. Que muchas veces nosotros ni somos buenos hombres en las cosas de Dios, ni cumplimos con los dones del Espíritu Santo lo que nos corresponde, ni tampoco somos buenos en administrar las cosas de los hombres. Todo nos andamos robando. Hay un dicho que dice: tú ponme donde hay y yo ahí me desenvuelvo, ¿verdad? Tú nada más ponme donde hay y ya. Pues sí, porque se ponen a robar, y es lo que hacen nuestros gobernadores, nuestros presidentes, nuestros dirigentes. Están en el lugar apropiado y se llenan de todo. Y bueno, aquí vemos cómo José cumple correctamente como un buen administrador, terrenal o mundanamente. Y vemos cómo entonces aquí, en la tierra de José, les dejaron solamente a los niños y a animales, y a gente que acompaña a José, pues es la mayoría, ¿verdad? Pero pues iba a regresar José y todos sus hermanos iban a regresar. Y nos menciona aquí que tuvieron una ceremonia voluptuosa, y cuando los cananeos vieron, pues pensaron que eran puros egipcios, no se dieron cuenta que también había hebreos, judíos, y pensaron que estaban llevando a cabo una ceremonia muy de lujo, ¿verdad? Y nos menciona aquí que lo llevan a Canaán y lo entierran en la cueva del terreno de Macpela. Abraham le había comprado a Efrón el hitita, y pues se cumple con lo que Jacob había pedido a su hijo José, a sus hijos, de que lo llevaran a ese lugar. Y nos menciona al final que pues aquí los hermanos de José pues tienen miedo de que José, al ya no estar su padre, pues vaya a tomar represalias contra él. Se ve que no conocen verdaderamente a su hermano, y es lo que muchas veces nosotros nos pasa: no conocemos verdaderamente a nuestros hermanos.
Les hacemos mucho daño a nuestros hermanos, muchas veces somos muy malos hermanos. Y hay que hacer siempre el bien a nuestros hermanos, son hermanos de sangre. Es un ejemplo de que nosotros nos vamos a comportar perfectamente bien con nuestros hermanos. Hay hermanos que son muy cabeza dura, diríamos. Hay hermanos que son muy de mala leche, diríamos, como vulgarmente lo decimos. Tienen una sangre muy distinta, ¿no? Acuérdense que todos los hermanos pues, son diferentes, son como la mano. Todos los dedos son de la misma mano, pero todos los dedos son diferentes. Uno es meñique, otro es el índice, otro es el pulgar, otro es el anular, otro es el del medio. Y todos son diferentes y todos sirven para diferentes cosas. ¿No te habías dado cuenta de eso? Que todos los dedos que tenemos sirven para diferentes cosas. Ustedes me dirán, sí, el pulgar es para levantarlo en alto y decir bien, bien. No es para eso. Otros dirán, no, pues el dedo meñique es para metérmelo en la nariz, ¿verdad? Y rascarme la nariz. No. O el dedo anular, dicen, pues es que ese dedo es para ponerme los anillos, ¿verdad? Y con el dedo del medio dicen, no, pues es para hacer groserías. O el dedo índice es para señalar a la gente. Pues no, esas no son las labores de los dedos. Porque tenemos que entender cuáles son las labores de nuestros dedos. Pero miren, no vengo yo a darles una explicación de cuáles son las labores de nuestros dedos de nuestra mano. Solamente les estoy dando una comparación de que todos los dedos son diferentes y son de la misma mano. Todos los hijos son de Jacob y son diferentes. Aquí vemos como la diferencia la marca José y es el ejemplo a seguir. José. Su comportamiento de perdón, de paz, de tranquilidad, de amor, de justicia, de honradez, ¿sí? Y de común unión con nuestro Padre Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana. Y podremos tener algunos hermanos, o nosotros somos algunos de los hermanos agresivos, y pues debemos de ser pacientes, tranquilos. O seremos de esos hermanos que somos vengativos, o somos como esos hermanos que queremos vender a nuestro hermano, que nos queremos de hacer nuestro hermano porque él es el que va a recibir la herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, y somos de esos hermanos que nada más estamos pensando en lo mundano y en lo terrenal. Somos de esos hermanos que nada más estamos pensando en que ya estamos ancianos, ya estamos viejos, y que qué va a ser el día de mañana y nosotros somos los preocupones. O somos de esos hermanos que verdaderamente nos estamos dedicando a las cosas del Señor, a la oración, a la contemplación, a las obras de caridad, a poner a trabajar nuestros dones del Espíritu Santo. O somos de esos hermanos que no nos interesa nada y lo único que nos interesa es la vida y disfrutar la vida porque la vida es una. Y muchos jóvenes dicen la noche es joven. Y nos dedicamos a todo menos a las cosas del Señor. ¿Qué tipo de hermanos somos? Ojalá y seamos como José, ¿no? Y aquí nos menciona que José les dice, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios, yo no los voy a juzgar. El único que nos puede juzgar es Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Si no hubieran vendido a José, José no llega a Egipto. A José lo vendieron sus hermanos a los ismaelitas y los ismaelitas se lo vendieron a Potifar, un egipcio, y Potifar se lo llevó a Egipto. Y ahí Potifar, después de ver que era un hombre muy trabajador, lo pone a cargo de su casa. Y después, por la consecuencia de su mujer, la prostituta, porque podríamos decir que es una prostituta, por causa de eso, lo meten a la cárcel a José y ya después sale de la cárcel y se vuelve todo un funcionario de Egipto al revelarle los sueños al faraón, de decirle que 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y vemos como el funcionario José, teniendo en su mando todo, administra muy bien todo el poder de Egipto y pasa a ser un gran personaje. Y vemos entonces cómo José es una persona muy distinguida. Si eso no hubiera pasado, no hubiera podido sobrevivir los 11 hijos de Jacob que andaban en la deriva porque ya no tenían que comer. Y al llegar a Egipto, José los recibe y pueden sobrevivir, y puede sobrevivir el pueblo hebreo, el pueblo judío. Todo fue, ustedes dirían, una maldad de los hermanos de José al venderlo. Pues no, todo estaba ya en un plan salvífico de Dios. Entonces, no razones las cosas, ¿sí?, de esa manera. Tenemos que pensar como Dios piensa. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También alcanzó a recibir como miembros de la familia a los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manases. ¿Sí?
son los hijos de José, Efraín y Manases. Un día José les dijo a sus hermanos, me falta poco para morir, pero vendrán a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Dios los iba a sacar, eso les dice José. Y ya lo vemos después en el libro del Éxodo, como Moisés es enviado por Dios para sacarlos de Egipto, porque duraron ahí 400 años. Y después de que había muerto José, pues las cosas cambian en Egipto. Van pasando los años y la situación va cambiando. Eso pasa en todos los países del mundo. Ahorita en la actualidad, ¿cuál es el país más poderoso del mundo? Estados Unidos. Y en otros tiempos hubo países muy poderosos. Egipto fue un país muy poderoso. Grecia fue un país muy poderoso. Roma fue un país muy poderoso. Hubo un tiempo en que Alemania fue un país muy poderoso. China fue un país muy poderoso. Japón fue un país muy poderoso. Ahorita en la actualidad es Estados Unidos y todo cambia. Algún día va a dejar de ser poderoso. Ahorita lo vemos como que invencible. Pero vemos como Corea del Norte, con su maldad que tiene, se está volviendo un país muy poderoso. Aguas. Aguas con esos países muy poderosos que son anticristianos o que son ateos. Porque esos, en vez de traer un desarrollo, traen una destrucción en la humanidad. Y bueno, aquí nos menciona en el versículo 25 del capítulo 50, entonces hizo que los hijos de Israel le juraran y les dijo, en verdad Dios vendrá a ayudarlos cuando eso suceda, ustedes deben de llevarse de aquí mis restos. Y eso pasa cuando salen de Egipto, y esto se cuenta en el libro del Éxodo, cuando ellos salen de Egipto, se llevan el cuerpo de José y lo van y lo depositan ahí, también en donde está Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Lea, Jacob. Ahí llevan también a José. José murió en Egipto a la edad de 110 años y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. ¿Por qué lo embalsamaron? Porque ya eran costumbres egipcias. Los hebreos no tienen esas costumbres, pero adoptaron esas costumbres porque vivieron en Egipto. Y recuerda que hay un dicho que dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces se te van pegando costumbres de otros pueblos. Lo que hacen, su comportamiento. Entonces era muy importante todo esto, que tú lo entiendas, el porqué de cada una de las actitudes, de los quehaceres que hacen los hebreos y los judíos. Después de haber entendido el libro del Génesis, y aquí cerramos los capítulos, el 50, después de haber escuchado, espero que hayas ya escuchado todos los capítulos del Génesis, esta es la historia, nos menciona la teología, que es la historia de la creación. Así empezó todo, ¿no? Pero así empezó todo en una historia de salvación, en una fisonomía de Dios con el hombre. No es que así haya empezado la humanidad entera astronómicamente hablando, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos en un sistema solar con algunos planetas, 9 planetas, y que por ahí ya pues andan descubriendo otros 3, porque en realidad hay rastros o restos o señales de que pues son 12 planetas los que tenemos, y que pues todavía en la actualidad, en este año 2017, no hemos entendido que hay otros planetas por ahí que no los hemos visto. Hace 7 años, estamos hablando en el 2010, nos dijeron que Plutón, el último de los planetas más lejos del sistema solar, del Sol, pues que era planeta hace 7 años, y después nos dijeron así, no es planeta, es planetoide, ¿verdad? Porque está muy chiquito y no tiene atmósfera. Pero ya ahorita en la actualidad, en este año 2017, ya volvieron a retomar la faceta de decir, sí es un planeta, porque sí tiene atmósfera, según los científicos y los astrónomos, ¿no? Bueno, entonces, digo, no es una clase de astronomía ni tampoco de geografía, pero quiero mencionarles esto porque es muy importante entender que todo fue creado por Dios. Y no solamente fue creado por Dios el ser humano en este planeta Tierra, porque muchos pensarán, pues nada más hay vida en este planeta. No, tenemos los planetas, se los voy a repetir: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y faltan otros 3 que pues
no los han encontrado, porque dicen que nada más son los 9 que están alrededor del sistema solar viajando, ¿no? Pero sí hay otros 3 planetas más, porque así están descritos en las Sagradas Escrituras, o así se deducen, ¿no? Que son 12, ¿sí? Que es el símbolo de la asamblea, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahorita nada más nos vamos a quedar con esos 9, en el cual pues en ninguno supuestamente hay una vida como esta que estamos nosotros, pero esto nos hace ver de que no somos los únicos en este universo. Este sistema solar es muy pequeño, hagan de cuenta que es como una colonia. Entonces, ustedes pensarán, hay muchas colonias, sí, hay muchos sistemas solares con muchos planetas en todo el universo, y todo esto fue creado por nuestro Padre Dios. Hemos encontrado restos en la actualidad, o hay ciertas apreciaciones de que han llegado los extraterrestres. Se ven naves que no son construidas por seres humanos y que se han encontrado o se han visualizado extraterrestres, un tipo de forma muy rara, muy distinta a nosotros, sin cabello, muy flacos unos, muy altos otros muy chaparros, muy cabezones, muy ojones, sin orejas, sin boca, como con hoyos solamente en la nariz, con 6 dedos, muy alargados los dedos, como todos desnudos, no usan ropa, etcétera, 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 ¿no? A lo que voy es de que si existe, que es lo más seguro, que exista tipos de vida en otras galaxias, en otros universos, pues todo esto es creado por nuestro Padre Dios. Bueno, pues espero que después de analizar de una forma teológica, porque no lo estamos viendo de una forma histórica, estamos leyendo la historia, pero no lo estamos analizando de una forma histórica. Sería muy hermoso poder entender esto también de una forma histórica, pero eso se lo vamos a dejar a los historiadores, que son los que analizan, son gente muy preparada que analizan la historia del Génesis. Nosotros solamente la hemos entendido de una forma teológica para obtener ese mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros, del comportamiento que debemos de tener, que sí debemos de tomar y que no debemos de tomar de cada uno de todos estos personajes que hemos ahora leído, estudiado, entendido en cada uno de los capítulos del Génesis. Espero que el libro del Génesis te sirva para que te adentres más en el estudio de la palabra de Dios. Y pues continuaremos, si Dios así lo quiere, escuchando, estudiando, leyendo, escudriñando teológicamente el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Que Dios te bendiga.